Familia y amigos, muy buenos días. Qué bueno poder encontrarnos después de este lunes festivo y compartir juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema, desamparado por el Padre, basado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, en los versículos 45 al 47, donde la palabra nos dice: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Ana es una estudiante que cree en Dios, pero no puede comprender por qué Dios debería manifestarse precisamente en la Biblia y en Jesucristo. Se imagina a Dios a su manera y cree que en el fondo el ser humano tiene un buen corazón. Por su actitud es evidente que rechaza la declaración de la Escritura que afirma que el ser humano es malo y pecador ante Dios. La palabra nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en los versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vemos que la palabra nos afirma, allí en el capítulo 6 del libro de Génesis, cómo el hombre se descarrió, cómo los pensamientos de cada hombre son de continuo el mal. Pero en una conversación que tuvo Ana con una compañera de estudios, la cual es creyente, Ana opinó irritada: no puedo entender por qué Dios desamparó al Señor Jesús en la cruz. Eso fue un acto cruel. La compañera le dijo: no, eso no fue un acto cruel, y trató de explicarle lo que ella creía. Pero imagínate, le repuso Ana, esa escena que hubo. ¿No crees que al ser Padre Dios no debía desamparar a su Hijo? ¿Tú no tienes papás? ¿No te parece terrible? Ese pensamiento que tiene Ana de creer en Dios a su manera y de pensar en su corazón que Dios no debía haber abandonado a su Hijo en la cruz, claro que sí, es un acto terrible, pero ¿sabemos por qué Dios dejó a su Hijo Jesucristo durante 3 horas solo en la cruz y no contestó a su clamor? Por amor a nosotros. La muerte del Señor Jesús fue el único medio para que seres pecadores como nosotros pudiéramos entrar en una relación con el Dios justo y santo. ¿Creemos que Dios lo habría hecho si nosotros los seres humanos fuésemos realmente buenos? Creemos que no, pero la verdad es que no existe ningún hombre bueno. Por ese motivo Dios tuvo que enviar a su Hijo a la tierra para que muriera en la cruz y dejarlo solo, desampararlo allí en la cruz del Calvario, para que Él pudiera llevar nuestros pecados y darnos la libertad de la muerte eterna. La palabra nos dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, en los versículos 10 al 12, la palabra: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos cómo el apóstol Pablo nos refiere que todos nos hemos descarriado, que todos los hombres heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, y que por ese motivo nos apartamos de Dios y no caminamos con Él de acuerdo a su propósito y su voluntad. Como nos dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 6, la palabra: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios colocó al Señor Jesús como propiciación por nuestros pecados, colocando nuestro pecado sobre Él, y aquella cruz que Él llevó era para cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesús tomó la decisión
de hacerse pecado por cada uno de nosotros y de esa manera podernos reconciliar con el Padre. Ninguno de nosotros podía acercarse a Dios como lo podemos hacer ahora cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, entendiendo que Jesucristo nuestro Señor padeció una sola vez por todos nosotros para perdonar nuestros pecados, como nos dice la primera epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 3, en el versículo 18 la palabra. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Señor Jesús tuvo que padecer por nosotros, fue desamparado por el Padre para que nosotros pudiéramos ser amparados por Dios, para que nunca el Padre nos deje ni nos abandone. El Señor Jesús fue abandonado allí. 3 horas, dice la palabra, se oscureció la tierra y allí fue donde el Padre le abandonó, porque estaba llevando a juicio a su Hijo, cargando todo nuestro pecado, haciéndose pecado por nosotros, para que nosotros seamos en Él justicia de Dios. Por eso, cuando aceptamos a Jesús y ese sacrificio que Él hizo una sola vez y para siempre, somos reconciliados con el Padre, transformados por su amor, su gracia y su misericordia. No dejemos de lado el sacrificio de Jesús. No pensemos que los sacrificios que nosotros podamos hacer pueden ser mejores que el que hizo el Señor Jesús, porque como nos dice el apóstol Pedro, padeció una sola vez por todos los pecados. Ya no hay otro sacrificio que valga, solamente el sacrificio de Cristo Jesús es el único que tiene valor delante del Padre por todos los pecados de la humanidad, para que nosotros, dejando todo orgullo y toda vanidad, nos acerquemos al Padre a través de Jesucristo, entendiendo que si Él fue abandonado, desamparado por el Padre, nosotros nunca seremos desamparados por el Padre, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. Démosle gracias a Dios por su inmenso amor y misericordia, la cual nos demostró por medio de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por ese sacrificio único y verdadero de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Gracias por amarnos tanto, porque nos amaste al punto de entregar a tu Hijo para que muriera por nosotros, lo desamparaste para que nosotros seamos amparados por ti y reconciliados por su amor, su gracia y su misericordia. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Si esta palabra le bendice, compártala. Que pasen un excelente día y que Dios les continúe bendiciendo.